donde las tres componentes, las tres variables, son funciones trigonométricas, obviamente paramétricas. Entonces, va a ser una especie como de corona, va a corresponder a este tipo de gráfica, ¿sí? Sin embargo, aquí se sigue aplicando algunos principios que ya hemos visto. Por ejemplo, si ustedes se fijan, observen cómo en X y en Y se tiene la circunferencia. ¿Por qué? Porque en X y Y tenemos la parejita seno y coseno. Recuerden que tiene que tener la misma frecuencia angular para que podamos establecer qué ecuaciones paramétricas están relacionadas. Entonces, como la parejita es con X y Y, sobre X ya vamos a tener una circunferencia, vean, sobre el plano X ya está la circunferencia, y en la Z tenemos un seno, por eso es que aquí en Z tenemos la onda de esta forma, ¿no? ¿Sí? Entonces, si se fijan, vamos a tener una especie de como corona. Obviamente, hacer la gráfica de este tipo de curvas paramétricas, pues es complicado, no son las más complicadas, las coronas. Tendríamos ahí que utilizar, pues, un software, ¿no? Como el Matemática, el cual lo hemos estado utilizando más que nada para validar nuestros resultados. Bien. Vamos a ver. Bueno, esas nos pide que utilicemos un software. No las vamos a hacer. Pero estas tal vez sí, fíjense bien. Del 36 al 38 nos dice, encuentra una función vectorial que represente la curva de intersección de las dos superficies. Si se fijan en estos ejercicios, tenemos dos superficies, las cuales se van a intersectar. Y se supone que se van a intersectar en una curva. Hay que encontrar la función vectorial que represente a dicha curva. Entonces, pues bueno, a ver, agárrenselo de aquí. ¿Sale? La 37. La 37. A ver, vamos a ver. Tenemos un cono, ¿verdad? Un cono que es que y igual a... No. Es que... Es el cono de z igual a raíz cuadrada de x cuadrada más y cuadrada. Bien. ¿Y luego? El plano z igual a 1 más x. Digo, 1 más y. 1 más y. Bien. ¿Cómo le haríamos para encontrar la intersección de esas dos funciones? ¿Cómo? Adelante. Igualándolas, profe. Igualándolas. O sea que haríamos esto, ¿no? ¿Así? ¿Qué o no? Sí. Bien, ¿qué haríamos ahora? Quitar la raíz, creo que sería lo más adecuado. No, despejar y. Sería más claro. No. Ok, despejar a y, pero para hacerlo, ¿qué tendríamos que hacer entonces?
quitar la raíz primero, ¿Y cómo la quitamos? elevando ambos miembros al cuadrado. Ok, bien. Ok. Ahí está. Luego, ¿qué haríamos? Desarrollar el cuadrado. Desarrollar el cuadrado. Luego, Mm, agrupar todos los términos semejantes de un lado. Por ejemplo, pasar las y al lado derecho. La y cuadrada que tenemos del lado izquierdo al lado derecho. ok, pero aquí podemos hacer esto, ¿no? También. No, pues es que tenemos que hacer eso, si no, no tiene caso. O sea, eso se tiene que hacer forzosamente. Me va a quedar así. ¿Sí o no? ¿Sí? Sí, profe. Me va a quedar eso. Ahora, ¿eso qué es? Es ¿Se escuchó la pregunta? Sí, profe. Entonces díganme qué es eso. ¿Es el punto de intersección, profe? Esto no es un punto. Es una parábola. Es una parábola. ¿Sí? Es una parábola. ¿Qué significa eso? ¿Qué qué? ¿Qué qué? ¿Cuál es la conclusión? ¿Qué qué? Vale. ¿No? Bueno, continuamos. Ya saben, ¿eh? Vamos a pasar ahora a la parte de las derivadas de funciones vectoriales. Voy a explicar y ya voy a hacer los ejercicios y pues yo creo que vamos a tener que hacerlo de la otra forma que habíamos platicado. Aquí tenemos el espacio y entonces esta curva pues obviamente va a ser la gráfica de una función vectorial y entonces la idea es ver las características
que tiene esta función vectorial. Aquí tenemos dos puntos, un punto P y un punto Q. El punto P es un punto correspondiente a un valor de T, y lo que hago es a ese valor de T, o sea, el valor del parámetro, sumarle una cantidad que viene siendo lo mismo que decir la incremento, ¿no? Incremento la cantidad un valor h. Este h puede ser positivo o negativo. Por definición, pensaríamos que es positivo, pero también pudiera ser menos. Entonces, al incrementar el valor del parámetro, vamos a tener este punto Q. La función vectorial es una función posición. Si fuera negativo, pues estaría acá atrás. Y podemos ver que el punto P y el punto Q determinan un vector secante a la curva. ¿Por qué secante a la curva? Pues porque está definida por dos puntos de la misma. Esto nos recuerda un poco a lo de cálculo integral. Si el incremento tiende a ser muy pequeño, lo que pasaría es que Q se aproxima a P. Y entonces al aproximarse a P, prácticamente Q y P serían el mismo punto. Y entonces este vector secante se convertiría en un vector tangente. Esto quiere decir que la derivada de la función vectorial en P es el vector tangente a la curva en dicho punto. ¿Y por qué? Bueno, pues porque estamos aplicando lo que habíamos visto en funciones escalares. La derivada es la pendiente de la tangente a la curva en un punto. En el caso de una función vectorial, nos va a dar como resultado un vector tangente a la curva en dicho punto. Un concepto muy importante es el de vector tangente unitario. Vector tangente unitario. Ya vimos que si yo a un vector lo divido entre su magnitud, voy a obtener un vector unitario. Ese vector unitario pues es un vector de dirección. Por lo tanto, el vector tangente unitario, que se representa con esta letra, va a ser igual a la derivada de la función vectorial entre su norma. ¿Sí? Entonces aquí tenemos precisamente esa cuestión de allí. Bueno, estos ejercicios no tienen mucho caso. Y aquí vienen las reglas de derivación, que básicamente son exactamente las mismas que para las funciones escalares. La derivada de una suma de funciones vectoriales, pues es la suma de las derivadas de dichas funciones. La derivada de una escalar por una función vectorial, pues es el escalar por la función vectorial. La derivada de un producto de una función escalar por una función vectorial, pues básicamente es la fórmula de uso U por V. Aquí tenemos V' por U más V por U'. Y la derivada para los productos vectoriales que ya conocemos, recordemos que tenemos el producto escalar y el producto vectorial, son exactamente la misma estructura, solamente que el producto se va a cambiar por el producto correspondiente, ya sea producto punto o producto cruz. Recuerden que este producto viene siendo un producto multiplicativo propiamente, por así decirlo, ¿no? El que nosotros realizamos con álgebra, en álgebra o en aritmética. Y la regla 6, pues es la derivada de una composición de funciones, es decir, estoy derivando una función vectorial cuya variable es una función escalar. Y básicamente, pues es aplicar la regla de la cadena. El concepto de las integrales es exactamente igual. Si yo voy a integrar una función vectorial, eso significa que voy a integrar cada una de sus componentes. El resultado de una integral vectorial va a ser una función vectorial cuyas componentes van a ser las integrales de las componentes correspondientes de la función original. Y aquí vienen los ejercicios. Entonces,
voy a hacer el 3. Ahí me dice que la función vectorial R de t es t menos 2, t cuadrado más 1, t igual a menos 1. Entonces, primero me está diciendo que haga la gráfica de la función. Luego me pide que encuentre la derivada de la función vectorial. Y luego me pide que represente la función vectorial para ese valor de t dado. Entonces, primero voy a hacer la gráfica de esa función vectorial, hago una tabla. Aquí le doy valores, 0, 1, 2, 3, por ejemplo. Entonces aquí me va a quedar menos 2, 1, me va a quedar menos 1, 2, aquí me va a quedar 0, aquí me va a quedar 5, aquí me va a quedar 1, aquí me va a quedar 10. Ya con esos valores, ya podemos trabajar. El primer punto es menos 2, 1. Menos 1, 2. 0, 5. 1, 10. Ya está muy arriba. Voy a dar el menos 1. Con el menos 1 me va a dar menos 3, 2. Y entonces ya con eso ya puedo graficar la función vectorial y va a ser una parábola. Si analizo yo el sentido del parámetro conforme va creciendo, concluyo que la función vectorial va así. Va así. Ahí está. Aquí puedo, por ejemplo, decir que este punto es para t igual a 0. Este punto, menos 1, 2, más o menos, es para t igual a 1. Y este es para t igual a 2, etc. Puedo hacer eso. Bien. Ahora me pide que haga la derivada. La derivada de la función vectorial va a ser 1, 2t. Ese es el inciso B. ¿Viste la? Y el inciso C me pide que saque la derivada en t igual a menos 1. Y entonces esto va a ser así. Y luego me pide que lo represente. Entonces, si yo represento este vector,
pues es 1 menos 2. Sería este vector. Este vector se llama R de menos 1. R' de menos 1. R' de menos 1. ¿Por qué la derivada? Es un vector posición, pero yo tengo que darle el sentido que tiene ese vector. Entonces, en t igual a menos 1, en t igual a menos 1, el punto es menos 3, 2. Este es el punto donde t vale menos 1. Por lo tanto, este vector debe de estar en t igual a menos 1, que es el punto. Entonces, si aplico ya el principio de transmisibilidad, me doy cuenta que efectivamente así va a quedar. Y puedo ver que ese vector es tangente a la curva en dicho punto, cuyo valor del parámetro es menos 1. Luego aquí dice encontrar la derivada de la función vectorial. Bueno, pues es que eso ya no tiene mucho caso. Ya hicimos ahí una derivada de una función vectorial. Yo creo que es más conveniente hacer estos. Encuentra el vector tangente unitario en el punto con el valor dado. Bueno, pues yo creo que eso sí está más o menos interesante. Vamos a hacer el 20. Bueno, voy a hacer el 20. Dice R de t, 2 seno de t, 2 coseno de t. Igual a pi cuartos. Entonces ahí me está pidiendo que saque el vector tangente unitario. Bueno, pide el vector tangente, pero... Ah, no, sí es tangente unitario. Entonces, para sacar ese vector tangente unitario, primero tengo que encontrar la derivada de la función vectorial, que va a ser, respetando la nomenclatura, va a ser 2 coseno de t en i, menos 2 seno de t en j, más secante cuadrada de t en k. Esa sería la derivada de la función vectorial. Pero tengo que sacar su norma. Y aquí la norma la puedo sacar de dos formas. Puedo sacarla de esta función o puedo sacarla después de haber evaluado la función en el punto. Lo conveniente y lo más rápido es sacarla en la función una vez que evalúo el punto. Porque de otro modo voy a tardarme. Pero lo voy a hacer aquí. O sea, sin evaluar antes en el punto. Entonces esto sería raíz cuadrada de 4 coseno cuadrado de t más 4 seno cuadrado de t más secante cuarto de t. Y entonces esto va a ser raíz cuadrada de 4 más secante cuarta de t. Y entonces, pues esto se ve feo, sobre todo por la cuestión de la secante, pero vamos a ponerla como senos y cosenos. Entonces la secante es la recíproca del coseno. Entonces esto queda así.
así, y me va a quedar así. Si simplifico. Y entonces, ahora sí voy a evaluar todo. La derivada en pi cuartos. Luego evalúo la norma en pi cuartos. Y ya finalmente el vector tangente en pi cuartos. Pues es lo que me da aquí entre lo que me da aquí. Listo. Luego vienen estos ejemplitos. Encontrar la ecuación paramétrica. Dice, encontrar la ecuación paramétrica para la línea tangente a la curva con las ecuaciones paramétricas dadas en el punto especificado. Ok. Para la línea tangente, ok. Bueno, yo creo que aquí como cuál haré, yo creo que el 25 está bien. A ver. Es e a la menos t coseno de t, y e a la menos t seno de t, z igual a e a la menos t. Y el punto es ese. Entonces, esta es una curva paramétrica, una cosa rara. Bueno, de hecho no tan rara porque ya la conozco, ya la analicé cuando vi lo de las gráficas. Es una espiral que se va haciendo chiquito y se va comprimiendo conforme te crece. Bueno, si a mí me pide la recta tangente a esta curva, pues ya sé que tengo que encontrar una recta en el espacio y sé que una recta yo la determino con un punto y con un vector paralelo a la recta que quiero encontrar. Yo más o menos sé que esto es así. Entonces, suponiendo que ese es el punto 101, perdón, pensaría que el vector tangente es esto. Ese es el vector tangente. Bueno, la línea tangente es esta. Esa línea recta, pues bueno, aquí tengo un punto, pero necesito un vector paralelo a la recta para poderla determinar. Ese famoso vector que le llamábamos V, no lo tengo. ¿Cómo le hago para encontrarlo? Bueno, todo lo que estoy viendo es que la derivada de esta curva paramétrica va a ser un vector tangente a la curva en un punto, es decir, este cuate es el R' de t. Este. Y si es un vector tangente a la curva en un punto y la recta que quiero es tangente a la curva en un punto, puedo decir que este vector R' de t está sobre la recta y por lo tanto incluso puede jugar las veces del vector V. Entonces tengo que sacar ese vector. Y para sacarlo, pues bueno, voy a definir esta curva paramétrica como una función vectorial.
Ahí está. Entonces, pues sacamos la derivada. Va a estar un poco feo, porque aquí hay producto. Pero bueno, puedo hacer algunos trucos para hacerlo más rápido. El truco que voy a hacer es factorizar e a la menos t. Bueno, obviamente lo voy a hacer aquí. Por coseno, seno y 1. Me va a quedar así. Entonces la derivada va a ser este por la derivada de este más este por la derivada de este. Entonces, este por la derivada de este me va a quedar menos seno coseno 0 más este por la derivada de este, pues aquí se me va a hacer negativo y me va a quedar así. Ahí está. Ahora, el siguiente paso es encontrar la norma. Claro que aquí puedo hacer algunas cosas, puedo simplificar esto. Si yo lo simplifico, me va a quedar así. Sobre todo para darle un poquito de orden, esto me va a quedar coseno de t menos seno de t aquí. Ahí me va a quedar en la componente en j, coseno de t más seno de t. Y en la componente en k me va a quedar un 1. Luego tengo que encontrar la norma o la magnitud de la derivada de la función vectorial. Pero me voy a agilizar las cosas. ¿Por qué me voy a agilizar las cosas? Porque ya me está dando un punto. Me es más fácil evaluar ese punto en la función vectorial para trabajar con un vector constante, o sea, un vector donde ya tengo las cantidades fijas. Porque si yo trabajo con esto, que tiene muchas cosas variables, me voy a tardar. Entonces, mejor aquí voy a evaluar esta función vectorial en ese punto y será más fácil sacar su magnitud, porque de otro modo me voy a tardar. Al fin y al cabo, nada más me interesa ese punto. Pero a mí no me están dando, a mí me están dando un punto y yo observo que esto depende de un parámetro. No me está dando el valor de t, me está dando el valor de un punto. Sin embargo, yo sé que ese punto corresponde a un valor de t, el cual tengo que encontrar. Entonces, si esta es la ecuación paramétrica de la posición, tengo que encontrar el valor del parámetro correspondiente a ese punto. Y esto está muy fácil, pues nada más igualo. Obviamente voy a igualar este, que es la más sencilla que las otras. Y luego ya nada más voy a comprobar para las otras. Entonces, se supone que a la menos t debe de valer 1, porque es la z. Y aquí me doy cuenta que el único valor que la va a satisfacer es el 0. Tengo que ver si este valor satisface a las otras. Si no, hay algo que no está bien. Si yo sustituyo este valor aquí, me va a dar 0. Se cumple. Si yo este valor lo sustituyo aquí, me da 1. Se cumple. Luego entonces, ese punto corresponde a este valor de t. Entonces, ya nada más evalúo la derivada de la función vectorial en 0. Y esto me va a quedar 1 por 1 menos 0, 1 más 0, 1. O sea que va a ser 1, 1, 1. Esa es la derivada de la función vectorial asociada a esta ecuación paramétrica en ese punto. Entonces ahora tengo que evaluar la magnitud de la derivada de la función vectorial en ese punto. Y aquí es donde veo todo el trabajo que me voy a ahorrar al no haberlo hecho de esta forma, sino directamente hacerlo en el punto. Pero
Este procedimiento solamente lo puedo hacer en este paso, no lo puedo hacer en el anterior. Porque en el anterior, si yo evalúo directamente, me va a quedar constantes y al derivar me va a dar 0, no tiene sentido. Tiene que ser forzosamente después de haber derivado. Entonces esta cosa va a valer raíz de 3. Y entonces la derivada, perdón, el vector tangente unitario, pues va a ser 1 sobre raíz de 3 por 1, 1, 1. Ahí está. Ahora, ese vector tangente unitario evaluado en 0, quedamos que es paralelo a V, al vector paralelo a la recta. Pues de una vez, lo considero que son iguales. Entonces ya tengo el vector paralelo a la recta y tengo el punto. Por lo tanto, la ecuación paramétrica de mi recta es 1 más t, ¿no? A es 1 sobre raíz de 3. Lo puedo poner así. O lo puedo quitar sin este, porque a fin de cuentas va a ser un vector paralelo. Pero bueno, vamos a respetar eso, sería así. Y sería 0 más 1 sobre raíz de 3t, y z sería 1 más 1 sobre raíz de 3t. O sea que esto va a quedar así. Esa sería la ecuación de mi recta. A ver. Voy a comprobar si no me equivoqué. ¿Cómo? Pues con matemática. Voy a graficar una curva paramétrica y voy a graficar una recta también en forma paramétrica. Van a ser dos ecuaciones paramétricas en una. Pues va. Ya sé que esto es Parametric Plot 3D. Como voy a graficar dos ecuaciones paramétricas, no va a ser esta, sino que va a ser esta de acá. A ver. La primera es e a la menos t por seno de t. Luego, este es con el seno. Y la otra nada más es la pura exponencial. Esa es mi curva paramétrica y luego la otra va a ser la recta. Más 1 sobre raíz de t. Es 3. Por t. Ah, pero aquí hay un detalle. Sí, aquí hay un detalle. Tienen que ser separadas. Tienen que ser separadas, ya me acordé. ¿Por qué? Porque tienen que ser diferente parámetro. Tiene que ser diferente parámetro. Bueno, ahorita corrijo eso. Aquí va a ser 1 sobre raíz de t. Raíz de 3. 1 sobre raíz de 3 por t. Y luego va a ser aquí 1 más 1 sobre raíz de 3t. Pero tienen que ser dos ecuaciones paramétricas, porque no pueden tener el mismo parámetro, no es correcto, eso puede ocasionar error. Entonces aquí copio esto. Voy a verificar nada más una ecuación paramétrica, por ejemplo, de menos 5 a 5, que va a ser la original.
Y para que se vea bonito, pues le ponemos el access origin. Le voy a poner punto y coma. Y vuelvo a poner otra parametric plot 3D, pero ahora para la recta. Y como voy a hacer una, pues, no quiere. Va de nuevo. Bueno, aquí no se trata de que si quiere o no quiere, simplemente lo tiene que hacer. Y si no lo quiere hacer, desinstalamos el programa. No hay problema. Entonces es... Ah, ya lo había copiado. Aquí está. Nada más que el parámetro tiene que ser otro, le voy a llamar ese. Ese. Y le voy a pedir que me muestre las dos en una sola. Le voy a llamar A y B. Bueno, ese aquí como que está raro, me está marcando rojo el parámetro. A ver, vamos a ver qué pasa. Sí, va a haber algo que hay un detalle. Ah, ya. Aquí falta la coma. Ese es el detalle. Ahí está. Entonces, ahora sí. Ahí está. Y pues ahí como que efectivamente está la curva y tenemos esa recta tangente a la curva en un punto. A ver, vamos a hacerlo más chico. Vamos a hacerlo más chiquito. Ahí el que se tiene que hacer más pequeño es este. Porque es la que se está creciendo más. Ahí está. Efectivamente la recta es tangente a la curva y se supone que el punto de tangencia tiene que ser en 1,01. 1,01. Vamos a ver. Ahí puedo ver que efectivamente este valor es el 1. Coincide. Ahí está. El otro. Ahí está el 0. Ahí está el 0. Ahí está el 0. Y el 1, el otro no tiene que ser ahora visto desde acá arriba. A ver. Bueno, ahí está 1. 1, 1, 0. Y el otro, ese es visto desde aquí. Ahí está. El 1. Aquí está el otro. 1, 1. Y aquí está el 0. Ese lo vemos desde aquí arriba. Ahí está. Entonces, efectivamente, esta recta es tangente a la curva en ese punto. Ahí está. Muy bien. Bueno, entonces está muy fácil. ¿Cuándo se va a acabar la clase? Ya son las 7. No, pues ya, se acabó. Bueno.
Pues mañana continúo. Buenas tardes. Gracias, profe. Hasta mañana. Todavía no, profe.